Bien, buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Doy gracias a Dios que me permite estar aquí. La semana pasada, hasta el sábado en la noche, yo estaba pues claro de que iba a predicar el domingo. Estaba yo listo para venir, a pesar de una gastroenteritis que ya me estaba yo atendiendo médicamente. Pero en la mañana supe que no era posible. Y como siempre, de bote pronto, como bateador emergente, le hablé a Arturo, sin saber que él también pasaba ahí alguna situación, quizá no tan delicada, pero gracias Arturo por compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con la tercera enseñanza, es la epístola de Pablo, ¿a quién? A los romanos. Es la número 3 de 500. No sé cuántas, pero pues serán 40, 30, 50, no sé. El tema, estamos en Romanos 1, del 1 al 7, yo espero terminarlo la próxima semana, estos primeros 7 versículos, porque como hemos visto, está lleno de doctrina esta carta en especial, ya explicamos las razones hace 15 días, hace 3 semanas. Entonces, el tema central de estos 7 versículos es el Evangelio de Jesucristo. Y ahí los que les gusta anotar, un subtema sería la obediencia a su palabra. Y ahí lo vamos a ver en estos versículos porque, miren, hay mucha riqueza doctrinal. Es más, ¿cuántos acostumbran evangelizar? A ver, quiero ver la mano de los que acostumbran evangelizar. De Romanos sacamos muchos versículos para evangelizar. ¿Cuáles recuerdan? Romanos 3:10, Romanos 3:23. ¿Cuál otro? Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca. Entonces, yo estaba tratando de recordar cuando me enseñaron por primera vez de esta carta de Romanos. Y así la fecha exacta no la recuerdo, pero ha de haber sido dentro de mis primeros 3 años de cristiano. O sea, estamos hablando de hace 35 años. Muchos de ustedes no existían. Y ya estaba yo aprendiendo, por la gracia de Dios, la carta de Romanos. Yo me acuerdo que fue fundamental en fundamentar mi fe, mis convicciones, porque son doctrinas fundamentales. Y luego, hace 16, 17 años les decía que me tocó compartirla. Y aprendí más todavía de lo que ya había aprendido hace 35 años. Y ahora que la vuelvo a estudiar, encuentra uno cada vez más riquezas. Porque la palabra de Dios tiene una característica, dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no es cualquier libro que, ya me aprendí esto. No. Entre más crece uno y madura, va encontrando mayores riquezas. Y en esta carta en particular, pues es muy especial. Vamos a darle lectura a nuestro pasaje. El tema es Romanos 1, del 1 al 7. El Evangelio es acerca de Jesucristo. Un subtema podría ser la obediencia a su palabra. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya vimos versículo 1, ya no voy a hacer un repaso de ese versículo, tenemos que avanzar, quiero terminar el próximo domingo estos 7 versículos. Todavía no entramos al tema doctrinal central o al primer tema doctrinal,
que va a empezar por ahí del versículo 16. O sea, nos falta para entrar al primer tema central que ya Pablo desarrolla ampliamente, y es la culpabilidad del hombre, la condenación del hombre. Pero en estos 7 versículos, pues ya vimos en el versículo 1 que Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Estos 7 versículos, ¿de qué hablan? Del Evangelio de Dios. Es central el tema. Entonces, quedémonos con esa idea clara. Todo lo que estamos viendo en estos 7 versículos, en realidad toda la Biblia, pero estos 7 versículos, pues el tema central es el Evangelio de Dios, y dice el versículo 2, y también lo estudiamos, que Él lo había prometido, el Evangelio de Dios. ¿Desde cuándo lo había prometido? Pues antes, por sus profetas en las Santas Escrituras. Y veíamos y estudiamos, leímos 1 Pedro 1:10, cómo los profetas, dice aquí, que estudiaron, investigaron de esta salvación, hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a quienes. ¿A quiénes? A nosotros. O sea, a ellos se les estaba dando una revelación de algo que no vivirían, pero investigaron, trataron de entender. Versículo 11, el Espíritu de Cristo les hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después, y ellos trataban de descubrir las circunstancias que les señalaba el Espíritu Santo que estaba en ellos. O sea, imagínense, le está dando la revelación de que Cristo vendría, su obra en la cruz, que es el Evangelio, porque el Evangelio es Jesucristo, y ellos pues empezaban a entender, pero dice el versículo 12, que Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban, ¿qué? No era para ellos mismos. Qué tremendo en la soberanía de Dios escribir, y va a venir el Hijo de Dios y se va a hacer carne, pero no nos va a tocar, sino que era ¿para quién? Para bien de nosotros. La iglesia que nació, pues cuando Cristo ascendió, en el libro de los Hechos nació la iglesia cristiana. Dice, ahora pues esto que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con poder del Espíritu Santo ha sido enviado al cielo. Estas cosas que los ángeles mismos quisieran ¿qué? Contemplar. Es tan maravilloso el Evangelio que ahora vivimos, que ellos profetizaron y no les tocó vivir, que los ángeles mismos quisieran contemplarlo. Entonces, ¿desde cuándo se profetizó de eso? Lo leíamos en Lucas 24:4. Cristo dijo, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todo esto ya venía profetizado, ya lo vimos. Entonces, Romanos 1 y 2, ya lo vimos. Versículo 3, también vimos que el Evangelio es ¿qué? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Evangelio tiene un punto central, Jesucristo. El Evangelio es cristocéntrico. El Evangelio sin Cristo, sin su obra, no sería Evangelio. La Biblia sin Jesucristo no existiría. Todo trata de Cristo. Cuando compartimos ¿de quién? De Jesucristo. El mensaje central que damos a la gente debe ser Cristo y su obra en la cruz. No es tan importante mi testimonio o lo que pasó en mi iglesia o lo que pasó allá. Nuestro mensaje debe ser acerca de Jesucristo, porque eso es el Evangelio. Es interesante de pronto en una charla de comida oír el testimonio de hermanos y nos gozamos, amén. Pero hay gente profesional que se dedica a dar su testimonio, pero no, el Evangelio es acerca de Jesucristo, no de mi testimonio, sino de Jesucristo. Entonces, por eso Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el Evangelio. Y veíamos que ahí dice acerca de Romanos 1:3, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y explicábamos que esa frase ellos lo entendían Señor, que tiene el señorío, curio, significa que Él es Señor de mi vida, el dueño de mi vida, Él es el que controla mi vida, el que dirige mi vida. Esa debe ser la vida del verdadero creyente. Él es su Señor. Y por lo tanto, como es mi Señor, quiero hacer lo que Él dice en su palabra. Dice Lucas 6:46, y por ahí nos quedamos, creo yo, que Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que digo?
O sea, si alguien dice, Señor, para acá, y Señor, yo te amo, y Cristo, yo te amo, y quiero levantar mis manos, Señor, y te adoro, Señor, pero si no haces lo que Él dice, ni le digamos Señor. Amén. Porque además, explicábamos, no puede ser mi Salvador y no mi Señor. Ni puede ser mi Señor y no mi Salvador. Jesucristo es Señor y Salvador de quien arrepentido de sus pecados cree en Jesucristo. Ahí nos quedamos y al final dice, regresando al Romanos 1:3, dice al final que era del linaje de David según, ¿qué? La carne. O sea, Jesucristo tiene ascendencia de David en la carne. El Evangelio de Mateo, ¿cuántos han estudiado Mateo? ¿Recuerdan cómo inicia Mateo? ¿Con qué inicia Mateo? Con la genealogía de Jesucristo. Vamos a leer 3 versículos, hay 4 nada más. Dice Mateo 1:1, está muy dirigido también a los judíos para que entendieran que Él era el Mesías prometido. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, o sea, descendiente de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram, y le siguen leyendo y dice el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, ¿sabían ustedes? Alguna vez me tocó estudiar en algún momento dado la genealogía de Jesucristo. Porque nada está en la Biblia para relleno. O sea, pues uno dice, ¿y para qué está esta genealogía? ¿No? Yo creo que eso no está inspirado. No, todo tiene un propósito. Y ahí podemos ver que en la línea de ascendencia de Cristo hay hasta una ramera. Y uno diría, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo? Y Cristo y esa persona, ¿cómo? Y lo estudiábamos creo que hace 15 días. Todos los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento fueron justificados ¿cómo? Por fe. Por fe. Por fe. Entonces, siempre ha sido por fe. Eso debe quedarnos claro, todo es por fe. Entonces, dice Romanos 1:3 que era del linaje de David según la carne. O sea, su ascendencia genealógica venía de David. Ahora debemos recordar algo importantísimo. Si bien Jesucristo viene de David, sabemos que Jesucristo no nació de una relación sexual, porque no podía heredar la naturaleza pecaminosa, sino no podía haber sido el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso sabemos que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahorita lo explicamos un poco más. Versículo 4 dice que fue declarado ¿qué? Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. ¿Qué significa que fue declarado hijo? O sea, no era su hijo y de repente Dios declaró, ahora sí ya eres mi hijo. No, es importante y aquí sí hay un poco de carnita y yo oro que pongan atención, tomen sus notas, después lo vuelvan a analizar. Pero cuando dice que fue declarado, la palabra declarado es muy interesante en el griego porque significa horizonte. ¿Así? Declarado significa horizonte. Y ustedes saben que el horizonte tiene una característica. Separa dos cosas, el cielo de la tierra. Por eso esa palabra declarado también significa división, distinción. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, significa que Él, si bien vino como hombre, era Dios. Hay una distinción entre nosotros como hombres y Jesucristo. ¿Cuál es? Que Él era Dios. ¿Sí me explicó? O sea, vino como hombre, tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado en el desierto, todo. Pero hay una diferencia abismal entre Jesucristo y nosotros en el sentido de su origen. Él ha existido siempre. No vino a existir hace 2000 años, vino a encarnar en la persona de Jesucristo, pero
pero Él fue declarado, fue distinguido. Hay una división en la naturaleza divina de Jesucristo. Nosotros ahora hemos sido adoptados hijos de Dios y Él puso su espíritu en nosotros, pero además dice aquí que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ese evento, la resurrección de los muertos, también es un evento que distingue a Jesucristo del resto de la humanidad. Es el único que ha resucitado para no morir jamás. Él resucitó muchos muertos, estamos de acuerdo, pero tenían que volver a morir. El único que ha resucitado con poder para no volver a morir es Jesucristo, porque Él era Dios mismo. Él es el autor de la vida. Entonces, fue declarado su Hijo y es el único que ha resucitado para no morir jamás. Los creyentes esperamos, ¿saben qué? La resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice la palabra de Dios que cuando Él venga por su iglesia, los muertos en Cristo, ¿qué? Si tú y yo estamos muertos, resucitaremos ahora sí para no morir jamás. Pero dice Pablo, luego nosotros los que hayamos quedado, o sea, no hemos muerto físicamente, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar ahí en el aire, para estar para siempre con el Señor. Ahí resucitaremos para vida eterna. Entonces, pero Jesucristo, Romanos 1:4, es declarado su Hijo, es el único, y la evidencia es su resurrección con poder. Por eso en Mateo 3:17, cuando es bautizado Cristo aquí en la tierra por Juan el Bautista, Jesucristo dijo, este es que mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo volvió a repetir en Mateo 17:5. Mientras aún hablaba, una nube los cubrió y aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado. El punto importante es que era necesario que Jesucristo viniera en carne. Para pagar por nuestros pecados tenía que ser un hombre igual a nosotros, pero sin pecado. Entonces, como no podía ser nadie más, porque ya estudiaremos en otro momento Romanos 3:10, ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aun uno. Entonces no podía morir nadie por nosotros que fuera justo, porque no hay justo ni aun uno. Entonces Jesucristo vino a morir en nuestro lugar porque Él sí fue justo, pero era necesario, indispensable que viniera en carne. Alguien igual a nosotros en nuestra humanidad tenía que morir en la cruz. Y Él era el único, y sabemos, Mateo 1:21, que el Espíritu Santo le dice a María, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Su nacimiento fue sin pecado. Es el único que ha nacido sin pecado. En el credo católico nos decían que María fue concebida sin pecado. No sé si lo recuerden los que fuimos católicos, pero no. El único ser humano que ha sido concebido sin pecado fue Jesucristo, porque fue por la intervención del Espíritu Santo. Por eso dice Mateo 1:24 que cuando despertó José, porque ya la quería dejar, hizo lo que el ángel le había mandado y tomó a María por esposa, porque le dijo, no temas, lo que ella tiene es engendrado por el Espíritu Santo. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Mis hermanos, la doctrina de la encarnación de Cristo es fundamental. El creyente debe tener claro, Jesucristo sí vino a esta tierra, sí pisó esta tierra, era Dios mío, Dios mismo, y caminó como nosotros, y tuvo hambre, y tuvo sed, y fue un evento real, claro. Él vino en carne. Negar eso es estar en contra de Dios y su palabra. Pero saben que desde los primeros 2 siglos empezaron a meterse a la iglesia doctrinas que negaban la encarnación de Cristo. Una de ellas, digo, el nombre es técnico, pero era el docetismo, donde decían, fue solamente simbólico, o sea, no vino en carne, es simplemente una teofanía, era una apariencia, una ilusión.
Pero hay una doctrina que cobró mucho auge en aquellos tiempos y sigue muy vigente hoy en día, que es justamente el gnosticismo. Ellos tenían una hipótesis. A ver, si la carne es corrupta, ¿cuántos sabemos que la carne es corrupta? Nacimos en pecado. Y el espíritu es bueno. ¿Cómo Cristo pudo venir en carne? No lo acepta, su mente humana no acepta, pero lo que no entienden es que nació de manera virginal, sin pecado, pero ellos enseñan, no, Cristo no vino en carne. Por lo tanto, niegan la deidad de Cristo. ¿Qué religiones actuales niegan la encarnación de Cristo? El judaísmo, el islam, por supuesto, los testigos de Jehová, los unitarios, los mormones y algunas corrientes pseudocristianas ya empiezan a enseñar que no vino en carne o no era Dios. Y la palabra de Dios es clara en 1 Juan 4:7. Y todo espíritu, toda persona, religión, quien me digas, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice ahí? No es de Dios. No, es que si nuestros hermanos unitarios, no, para nada. No, nuestros hermanos mormones, no. Quien niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, porque está negando además su deidad. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, quien niega la encarnación de Cristo es ¿qué? Anticristo. Entonces, cuidado cuando oigas por ahí, porque estas corrientes siguen vigentes. Yo tengo un amigo que algún día me dijo, ya, ¿qué crees? Ya me convertí. ¿Dónde andas? Pues con los unitarios. Y es triste porque dices, la encarnación de Cristo es muy clara en el Evangelio de Juan. Les voy a citar unos versículos, porque esta doctrina, fíjense, Pablo está apenas saludando a los romanos, y ya le está soltando verdades doctrinales. Todavía no desarrolla un tema ampliamente, pero ya le está soltando verdades doctrinales importantísimas. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y el verbo era con Dios, y el verbo que dice ahí era Dios. Los testigos de Jehová cambiaron esa parte en sus Biblias. Dice, era un Dios. Fíjense, y con minúscula además. Y aquí dice, era Dios con mayúscula. En el griego es muy claro. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. O sea, desde siempre había existido el verbo, Jesucristo siempre había existido. Tan era Dios que dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el creador de todo lo que existe? Dios, y aquí dice que Jesucristo, luego entonces es Dios mismo. ¿Es claro? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vean el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie puede negar que Jesucristo estuvo en esta tierra. Sabemos, hasta partió la historia de la humanidad. ¿A cómo estamos hoy? 22 de marzo del 2026, ¿después de quién? De Cristo. Aunque ahora las corrientes progresistas que gobiernan muchos países, ahora te dicen, antes de la era común y después de la era común, o sea, ya le quitaron antes de Cristo y después de Cristo. Pero sabemos que Él partió la humanidad porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Nueva Traducción Viviente de Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Entonces, Romanos 1, 3 y 4 queda claro la importancia de la encarnación de Cristo. Es importantísima, es una doctrina importantísima y además dice aquí claramente que resucitó
de los muertos por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que leíamos, creo que fue Mateo 4, cuando lee Jesucristo a los fariseos en la sinagoga, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera? La obra de Jesucristo como hombre fue soportada por el poder del Espíritu Santo hasta su muerte, que lo resucitó. Amén. Por eso, fíjense, y ya estudiaremos lo que dice Romanos. Esto es poderoso, Romanos 8:11. Escuchen, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ¿quién? En vosotros. Aquí, cuando lleguemos ahí lo estudiamos, pero ya vieron lo que está diciendo. El mismo Espíritu Santo que hizo que María concibiera a Jesucristo en su vientre, el mismo Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, mora ¿en dónde? En nosotros. Ya estudiaremos esa verdad maravillosa, pero el verdadero creyente tiene al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y eso es poderoso. Ahora, aquí cabe una reflexión, no me voy a extender en Romanos 8:11 ahorita. Jesucristo vino en carne, nació sin pecado. ¿Podía haber pecado? Humanamente sí, estaba como hombre. ¿Cómo inició su ministerio? Orando. Y ahí vino ¿quién? El tentador. Y enfrentó, él no dijo, desaparécete, Satán. Él enfrentó la tentación. ¿Se acuerdan cómo la enfrentó? ¿Cómo la enfrentó? Con la palabra. Cada cosa que le decía Satanás, sacaba la palabra. Escrito está, le decía Satanás. Pues sí, pero también escrito está. Y contestaba. Entonces, dice Hebreos 4:15, fíjense esta verdad maravillosa de su venida en carne y que fue tentado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, con una gran diferencia. ¿Qué dice al final? Sin pecado. Entonces, fue tentado en todo, Por eso él puede compadecerse. Yo he oído cristianos que no, pastor, mire, es que no, nadie me comprende, no sabe esta tentación, no la aguanta ni Cristo. Así me dijo una vez una persona. A ver, no, espérame, Él se compadece de ti, entiende tus debilidades, pero te dio todo para vencer el pecado. No, pero es que esta tentación de veras, no había quien la aguantara, así cuando caen en pecado. No, es que no sabe esta tentación nadie, no. Ahí lean en casa, pero se los pongo ahí. 1 Corintios 10:3 dice que con la tentación siempre hay una salida, siempre. Y cuando caemos es porque o nos faltó orar, o nos confiamos, o dejamos de congregarnos, aflojamos en nuestra vida espiritual. Pero Él permite que cuando hay una tentación haya una salida, siempre hay una salida. Amén. Bueno, vamos a avanzarle. Romanos 1, 3 y 4, entonces ya vimos ahí que de la resurrección de los muertos. Estamos viendo pues cómo desde el saludo ya tocó, fíjense, ya tocó el Evangelio de Cristo. Apenas está saludando Pablo, ya les habló del Evangelio de Cristo, ya les habló de que fue profetizado, ya les habló del nacimiento virginal de Cristo, de que encarnó, de que resucitó, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, y aquí nos vamos a detener el resto del tiempo. Versículo 5. Está hablando del Evangelio que es acerca de Jesucristo. ¿Estamos bien? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Quiero que vean dos cosas que aquí toca Pablo, que esto es importantísimo. Dice que recibimos dos cosas. Pablo se incluye, pero está hablando de todo creyente a la vez. Dos cosas recibimos. Y la palabra recibir quiere decir que es un regalo. No nos lo ganamos, no hicimos méritos, no es que vio este está bien bonito y le voy a dar, no. Recibimos de él dos cosas. ¿Cuáles son? La gracia y el apostolado. Número uno, la gracia.
La gracia aquí se refiere a la gracia de salvación. Y es la primera vez que habla de gracia como un regalo inmerecido. Todo creyente recibió ¿qué? La gracia. Porque la salvación es por gracia, no por obras, es por gracia. Gracias al Evangelio de Jesucristo, porque el tema central es el Evangelio, recibimos la gracia. Recibimos, no nos la ganamos, no hicimos méritos. Esto es importantísimo. Y además dice que recibimos el apostolado. Quiero ser claro aquí porque la palabra apostolado, si bien en muchas ocasiones se refiere específicamente a los apóstoles, la palabra apostolado viene de una palabra griega apostolos y significa mensajero o enviado. Todo creyente recibió de parte de Dios un ministerio. Somos enviados, somos mensajeros de Dios, todos los creyentes. No hay creyente que diga, no, es que a mí no me envió para nada. No. Todo creyente recibió la gracia y un ministerio. Somos enviados. Ahorita vamos a ver qué. Entonces, gracias a el Evangelio de Jesucristo, todos recibimos. Los que hemos creído en Jesucristo, arrepentidos de nuestros pecados, recibimos gracia y un ministerio general para todos. Todo cristiano es un enviado. Ahora, esa gracia que nos salvó también tiene otra particularidad. La gracia nos capacita. Ojo aquí. Tú como creyente debes estudiar, prepararte, etcétera, etcétera. Pero quien te capacita es su gracia. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios, ¿qué dice Pablo? Soy lo que soy. Pablo no dijo, no, es que yo conocía mucho. No. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y al final hasta dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, en el llamado que Él nos hace, nos da la gracia, nos da el ministerio, pero nos capacita. El creyente debe dejar guiar su vida por el Espíritu Santo. Jamás creer es que yo tengo facilidad para el canto, es que yo tengo facilidad para predicar, es que yo hablo con la gente y cree en Jesucristo. No, a ver, si tienes alguna facilidad en la gracia, debemos depender de la gracia, nunca confiar en nosotros, y Él nos capacita. Entonces, si alguien quiere ser pastor y no fue capacitado para eso, va a terminar como los Luna o los Maldonado o los Gebel o quien se te imagine. Porque una cosa es que sean con mucha facilidad de palabras, reúnan multitudes, pero si Dios no los llamó y los capacitó, terminan diciendo barbaridades y herejías, como lo vemos en estos personajes. Entonces, Él llama, Él capacita. Y el creyente debe orar, ¿qué quieres de mí? Jesucristo le dijo, ¿qué quiere? Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y así debemos decirlo, porque aquí en el cristianismo es, no, pues yo la quiero de pastor, yo la quiero de tal. No, a donde Él te llame, y ahí te va a capacitar, su gracia capacitadora. De Él, dice Romanos 1:5, recibimos la gracia y el apostolado. Insisto, apostolado significa enviado. Y aquí es algo muy importante. Todo creyente es un enviado de Dios para llevar el Evangelio. Todos ya hemos estudiado Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio, etcétera, etcétera. No hay creyente que no sea enviado a predicar el Evangelio. Todos. Dice 2 Corintios 5:20, todavía más profundo, así que somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Todos saben qué hace un embajador. Por ejemplo, tenemos embajador en Estados Unidos. Bueno, es un representante de México. Y él va en el nombre de México. Bueno, nosotros somos, ¿qué? Embajadores de Cristo. ¿Quiénes? Los creyentes, todos, porque no dice nada más unos poquitos, los que... No. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores de Cristo, ¿para qué? Para llevar el Evangelio. De Él recibimos la gracia, la salvación, pero también un ministerio. Somos enviados a llevar el Evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos llevando? ¿Realmente somos embajadores de Cristo?
Porque luego pasa de pronto, a mí me ha tocado a lo largo de los años de cristiano que llegan hermanos, ¿verdad? Ya con tiempo, oiga pastor, es que necesito que le comparta a mis amigos, necesito que le comparta a mi tía, necesito que le comparta. ¿Y por qué no le compartes tú? Oye, si quieres algún tema particular, algo, y sí, pero somos enviados, a menos que sea un recién convertido, ¿verdad? Pero somos embajadores. Todos hemos sido llamados a ir y predicar, todos, cada creyente. Ya estudiaremos Romanos 10:15, que es hermoso lo que dice ahí. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Aunque nosotros sí somos enviados. Amén. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿De los que anuncian qué? El evangelio. De los que anuncian buenas nuevas. Ya lo estudiaremos, pero ese es el ministerio de todo creyente. Independientemente que alguien pueda ser pastor, maestro, tengas un ministerio X o Y, todos debemos tener pies hermosos. O sea, porque anunciamos la paz. Entonces dice Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado. ¿Para qué? ¿Para qué nos rescató? ¿Para qué nos envió? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. Aquí nos vamos a detener un poquito, bueno, un poquito, sí, porque esto es central esta mañana. Miren, todo creyente, lo acabamos de decir, hemos sido enviados a compartir el evangelio, llamarle a la gente que se arrepienta, que crea, y sacamos los versículos. Mira, la Biblia dice, todos somos pecadores, la paga del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí dice que todos hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué significa la obediencia a la fe? Es muy sencillo, es una manera de decir para la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Para eso nos rescató, para eso recibimos la gracia, para que obedezcamos su palabra. No sé si me explico. O sea, no me rescató para ser rico, para cumplir mis sueños, para que… No. Él me rescató para que obedezca su palabra. ¿Cómo la ven? Ese es el mensaje de la palabra de Dios. O sea, todo creyente de parte de Dios ha recibido la gracia y el apostolado con un propósito, que obedezcamos a la palabra. Pero además, cuando prediquemos el evangelio, enseñémosle a la gente a obedecer su palabra. O sea, una vez salvo, yo debo obedecer la palabra, y cuando le comparto a alguien del evangelio, mira, eres pecador, Cristo, cuando esa persona parece haber creído, tengo la responsabilidad de enseñarle a obedecer su palabra. ¿Dónde lo dice? Mateo 28:19. Vean lo que dice aquí. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Yo no he visto en toda la Biblia que diga, ve y haz que la gente repita una oración. Pero a veces así fuimos enseñados. Yo fui enseñado a veces así. No, y ya cuando lo veas, que repita la oración del pecador. A ver, mira, repite conmigo. No, tenemos que hacer discípulos, seguidores de Cristo en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vean el 20, enseñándoles obediencia a la fe, enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, o sea, no es solo le compartí, hermano. Hazlo un discípulo, enséñale, mira, oye, ya lo ves interesado, no estás seguro si creyó o no, pero lo ves interesado, dedícale tiempo, haz de él un discípulo. Mira, ¿qué te parece los martes? Te voy a compartir algo del Evangelio de Juan, porque estamos llamados a enseñarles. Es lo que está diciendo Romanos 1:5. Somos llamados para obedecer la fe, pero cuando le compartimos a otros, también debemos llamarlos a obedecer la fe. Enseñarles la palabra. ¿Cómo la gente va a obedecer la palabra si no se la enseñamos? Pastor, es que ya lo invité a la iglesia. Pues mira,
que vaya a la iglesia no es lo importante, discípulalo y créeme que el Espíritu Santo, si ha nacido de nuevo, lo va a llevar a congregarse. Él va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, pero el objetivo no es invitar gente nueva a la iglesia, que la puedes invitar, por supuesto, pero el objetivo es hacer discípulos y ya el Espíritu Santo los guía. Pero necesitamos enseñar que el Evangelio, una vez que somos rescatados, somos llamados a obedecer la palabra de Dios, a obedecer la fe. Hoy se predica, mis hermanos, tristemente un evangelio muy rebajado, light, descafeinado. Y ya no se le habla a la gente a la obediencia. No, mira, ven a Cristo y se acaban tus problemas. Ven a Cristo y mira, es que Él quiere cumplir tus sueños. Si tienes problemas económicos, ven a Cristo, Él va a solucionar tus problemas matrimoniales. No, es cierto, Cristo vino a salvarte por tus pecados. Y una vez que vienes a Cristo, pues todo dependerá de cómo vayan sucediendo las cosas, pero Él nos rescató para ser salvos y no irnos al infierno. Y una vez salvos, para obedecer la fe. ¿Me explico? Porque no estamos de veras, no somos llamados a decirle a la gente que repita oraciones. Estamos llamando a decirle a la gente, una vez que está creyendo y todo, mira, necesitas conocer esto. Mira, eres esposa, mira, la Biblia dice que te sujetes a tu marido. Mira, a ver, vamos a ver. Yo te aseguro que la mayoría de la gente dice, ay, no sabía. Y si realmente está creyendo en el Evangelio, va a decir, quiero hacerlo. A ver, al esposo, y mira, la Biblia dice, y le empiezas a enseñar que guarden las cosas que Él ha mandado, le empiezas a enseñar la obediencia a la fe. Porque déjenme decirle una cosa, la fe va junto con pegado con la obediencia. Así dice, ¿no? Junto con pegado. Si hay una verdadera fe en Cristo, hay obediencia. No puede haber lo uno sin lo otro. Santiago trató este asunto en su carta, porque ya desde entonces había gente, no, mira, yo mis obras son lo que valen, no, pues yo mi fe. A ver, las dos van juntas. Santiago 2:14. Pablo dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Puede la fe salvarle? A ver, Santiago no está cuestionando que la fe es el medio por el cual llegamos a la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No está cuestionándolo, pero si alguien dice que tuvo fe verdadera en Jesucristo y no hay obras, vamos a ver versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es fe muerta, o sea, no creyó verdaderamente. A lo mejor intelectualmente dijo, tuvo bueno ese mensaje, pero si no hay obras, esa fe es muerta en sí misma. O sea, las obras no son para ganar la salvación, son el resultado de una verdadera fe. La salvación ya lo sabemos, Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 18 de Santiago. Pero dirá alguno, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El resumen es, cuando hay una verdadera fe en Jesucristo, como recibimos el llamado, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, quien verdaderamente ha tenido fe va a tener obras. Y las obras no es otra cosa que obediencia a su palabra. ¿Qué son las obras que Él espera de nosotros? Obediencia a su palabra. Por eso dice Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dicho de otra manera, 1 Pedro 1:18, no nos rescató para ser iguales. ¿Tú crees que te rescató para que siguieras igual? Dice aquí, sabiendo que fuimos rescatados de una vana, inútil, vacía, hueca manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. La versión Dios habla hoy dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de una vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. ¿Ustedes creen que me rescató de ahí para que yo siga igual? No, ¿para qué me rescató? Romanos 1:5, de Él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Una vez una persona es salva, como recibió la gracia y el apostolado, todo eso fue para obedecer su palabra.
Si una persona dice, no, pero yo repetí una oración hace 10, una vez una persona me dijo, yo he repetido 10 veces la oración del pecador, pero seguía comportándose igual. Y soy salvo porque a mí me dijeron, hasta lo anoté en mi Biblia, y tú anótalo, este día hice mi oración. Pero si no hay obediencia a la fe, ¿cómo es esa fe? Muerta, no es genuina. Entonces, si alguien dice haber creído y no hay obediencia a la palabra de Dios persistentemente, porque eventualmente todos llegamos a pecar, lo hemos explicado, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero si alguien persistentemente ve algo de la Biblia y con toda desfachatez lo desobedece, no hay obediencia a la fe. Una vez me dijo una chica, no, es que dice la Biblia que no me unan yugo desigual con los incrédulos, pero no sabe, yo veo a ese hombre que no es cristiano y mi corazón late y Dios puso ese amor en mi corazón y entonces, a ver, pero la Biblia dice, obedécelo. Entonces ya cuando alguien conscientemente no quiere obedecer algo, no hay obediencia a la fe. Otra cosa sería, estoy luchando, pastor. Es que lo veo y sí me hace ñáñaras las tripas o qué, mariposas en el estómago. No, ñáñaras me hacía hace 8 días. Pero el cristiano reconoce y dice, Señor, te quiero obedecer, te quiero obedecer. Entonces, si alguien no tiene obediencia a la fe, habrá repetido una oración 20 veces o 30 u 80, pero esa fe no es genuina. Es lo que algunos le llaman la fe de los demonios. La acabamos de leer, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios no son ateos. Los demonios saben, conocen de Dios, saben. Lo único que obviamente no viven bajo el señorío de Jesucristo. Quien verdaderamente cree en Dios, en Jesucristo, en su obra, vive bajo el señorío y la obediencia a la palabra de Dios. Los demonios no. Entonces, por lo tanto, Jesucristo ni es su Señor ni es su Salvador. Entonces dice Romanos 1:5, de quienes hemos recibido, vean que habla en tiempo pasado, o sea, ya recibimos la gracia, ya recibimos el apostolado, y si lo recibimos es para la obediencia a la fe, es decir, la obediencia a su palabra. Entonces, si alguien que nos escuche esta mañana, llevas 1 año, 10 años, 15 años que dices que repetiste una oración, pero no hay obediencia a su palabra constante y regularmente en tu vida, no has nacido de nuevo, arrepiéntete. No juguemos al cristianismo, mis hermanos. Muchos se van a despertar el día de la resurrección de los muertos en el infierno, creyendo que porque habían repetido una oración, pero nunca vivieron una vida de obediencia porque no hubo una fe genuina. Miren lo que pide Pablo en 2 Corintios 13:5, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Si me quieres poner ahí, Dami, porfa. Vean lo que dice, examínense. Le dice Pablo a los corintios, a la iglesia, o sea, no le está diciendo a la gente allá sin Cristo, examínense, no. A la iglesia le dice, examínate para saber si tu fe es ¿qué? Genuina. Examínate, pruébate a ti mismo. Pruébense. Dice, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examinemos nuestra vida. ¿Fue nuestra fe genuina? ¿Cómo lo sé, pastor? Porque hay obras, hay obediencia a la fe. Bueno, Romanos 1:5 es tan importante, fíjense, lo que aquí dice de la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, que la carta a los romanos termina en el capítulo 16 y los 2 penúltimos versículos vuelven a hablar de lo mismo, o el penúltimo, para ser claro. Fíjense, Romanos 16:26. Ponme el 26 nada más. Pero que ahora, que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, vean cómo dice lo mismo que hemos estado estudiando. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Y después viene el último versículo de Romanos y se acabó Romanos. Cuando lleguemos ahí, en el 2032, ya estaremos acabando. Pero vean, lo está diciendo en los primeros versículos y lo dice al final, la obediencia a la fe. Una persona
Romanos 1:5, que ha recibido la gracia y el apostolado, debe haber obediencia a la fe. Y cuando compartimos el evangelio, meditemos en esto. Compartámosle a la gente claramente, sí, de que es pecador, de que necesita arrepentirse, que Cristo vino a morir en su lugar. Pero una vez ha creído, insisto, necesitamos, Mateo 28:19, hacer discípulos. Mateo 28:20, discipularlos, enseñarles que guarden las cosas que Él ha mandado. Porque luego quieren que los discipule. ¿Quién? Si tú le estás compartiendo, tú discipúlalo. Porque vamos a suponer que alguien creyó genuinamente. En ese momento, ¿qué dice la Biblia que sucede cuando alguien cree genuinamente en Jesucristo? Pues es cristiano, nace de nuevo. Y se acuerdan que hemos estudiado en la Biblia, pues que son bebitos espirituales. Se me imaginan una mamá que tiene un bebé y ahí lo deja, ahí te ves, ahí te alimentas, ya me voy. Así nos enseñaba un hermano de la Liga Bíblica. A veces parimos ahí nuevos convertidos y ahí los dejamos, que los alimente ¿quién? Los Goebbels, los Maldonado. No, tú discipúlalo. Tú tómate un tiempo. A ver, me voy a poner un tiempo. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Deja tus 3 horas de TikTok y sí vas a tener tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O del Instagram. Pero es responsabilidad, Mateo 28:20, nosotros enseñarles. Pero es que pastor, ya lo invité a la iglesia y no quiere venir. No te preocupes, si no quiere venir, tú discípulalo. Y vas a ver que el Espíritu Santo lo va a llevar, tarde que temprano, a congregarse. Entonces, es para nosotros la obediencia a la fe, pero Romanos 1:5, también para predicar a la gente que guarde la palabra de Dios. Termino con esto, fíjense, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Y cómo termina? Por amor de su nombre. El cristiano de a de veras obedece la palabra de Dios por amor de su nombre. Es decir, el creyente no debe obedecer porque el pastor está duro y dale. No, ya, voy a obedecer nada más porque el pastor cada domingo dice que hagamos esto y el otro. No, no, no. O hay quien obedece por miedo. A mí me enseñaron en la iglesia católica, no, si tú no obedeces, le estás clavando un clavo y entonces cada vez que ay, ya le clavé otro clavo y así por miedo, no, me va a castigar. No, la obediencia del creyente es por amor de su nombre. Esa es la diferencia. El creyente obedece porque le ama. Por eso ya veremos en 8 días terminando este versículo y los demás. Pero el creyente le obedece porque le ama. Es más, la evidencia de que le amamos, Juan 14:15, ¿cuál es? Si me amas, dijo Cristo, no me andes diciendo te amo, está bien, podemos decirlo, ¿no? Pero si me amas, obedece mis mandamientos, punto. Esa es la diferencia. ¿Saben que hay mucha gente sin Cristo que obedece muchas cosas de la Biblia? Hay gente que obedece muchas cosas, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero son trapos de inmundicia, porque el cristiano, la diferencia es que obedece por amor de su nombre. Te obedezco porque te amo. Esa es la diferencia. Voy a abundar un poquito más en 8 días, le voy a dejar aquí porque hay mucho más aquí que ver y el resto de los 2 versículos, pero ahí está Romanos 1:5, la diferencia. La obediencia a la fe es por amor a Cristo, porque le amamos. Porque le amamos. Vamos a dejarle ahí y seguimos en 8 días. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos. De lo que vimos hoy, sé que fue bastante, ya vimos la encarnación de Cristo. Tengamos clara esa verdad. Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios mismo en carne. Cuando conozcas a alguien que te empieza a decir que no vino en carne, que fue una ilusión, que no era posible, compártele el evangelio. Esa persona no es cristiana, necesita el evangelio. Son anticristos. El que niega que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Cristo vino, el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, dice la palabra.
Ahora, mis hermanos, hemos recibido de Él la gracia de la salvación. Fue un regalo, nadie nos lo ganamos, nadie tenemos méritos. Fue un regalo la gracia y el apostolado. Todos somos enviados de Dios, embajadores. Pero esto que recibimos, la gracia y el apostolado, es para obedecer su palabra. Lo que debe identificar la vida del creyente es la obediencia a su palabra. Y si le amamos, dijo Cristo, guardamos sus mandamientos. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, esta carta que recién estamos iniciando de Romanos. Tantas verdades, yo sé que de pronto puede ser mucha información, pero oro que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, Señor, y demos gracias por una salvación tan grande. Recibimos la gracia, somos enviados, somos tus embajadores, pero somos llamados para obedecer tu palabra por amor a Jesucristo, que nos salvó sin merecerlo, muriendo en esa cruz del Calvario. Yo te pido, Padre, que si hay alguien que el Espíritu Santo le está mostrando que su fe es muerta porque no hay obras, no hay obediencia a la fe, no hay obediencia a la palabra, pasan los años y sigue persistentemente desobedeciendo cosas que sabe de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Y si es tu caso, te digo esta mañana, arrepiéntete y cree en Jesucristo, pero de verdad, una fe genuina en Él, y entonces empezarás a tener obediencia a la fe, obediencia a su palabra. Gracias, Señor, por habernos rescatado de una vana manera de vivir. Gracias te damos en Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.